hermanos, nosotros tenemos muchos privilegios de parte de Dios, pero no lo entendemos. Lamentablemente no entendemos lo que Dios nos entregó, no entendemos cuáles son esos privilegios. Vamos a ver Romanos 8 del 2 al 5. ¿Qué nos habla el apóstol Pablo? En Romanos 8 del versículo 2 al 5 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de los que están en Cristo Jesús. En un grito de angustia, Pablo había exclamado. Miren, vayamos a Romanos 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo, él mismo está diciendo, ¿no? Miserable de mí. Fue su grito de angustia que él exclamó: desdichado de mí, ¿quién me rescatará del cuerpo de esta muerte? Es decir, del poder del pecado que le tenía prisionero y esclavizado. Él oraba, él clamaba y decía: ¿quién? ¿No? Esta carne. Romanos: sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Acá nos está hablando, hermano Pablo, ¿cómo el apóstol Pablo? ¿Cómo es que nosotros, hermanos, cómo es que nosotros ya hemos sido liberados en Cristo Jesús? ¿Sí? Ya Él nos libró, Él nos limpió, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, lo que nosotros fuimos en el pasado, lo que nosotros caminamos con toda la carga, con toda la inmundicia, eso quedó en la cruz. Eso fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí quedó todo. Entonces, por lo tanto, el cuerpo del pecado ya no existe. El cuerpo que pecaba, que era lo peor, ya no existe más. Todo ha sido destruido. ¿Para qué? Para que, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino al contrario, comencemos nosotros a ser luz y seamos la justicia de Cristo. Y al nosotros haber aceptado, al haber muerto con Cristo y al estar resucitados en Él, nosotros, hermanos, nos hemos vuelto ¿qué? Hemos recibido a Cristo como ¿qué? Como nuestro Señor y amo. Entonces nosotros hemos pasado a ser sus siervos de Dios y siervos de Cristo. ¿Sí o no? Siervos, esclavos. Por eso dice aquí el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, esos somos nosotros ahora de Cristo Jesús? ¿Para qué? Para obedecerle. Nosotros podemos someternos y ser esclavos no solamente de la obediencia, sino también podemos ser esclavos del diablo. Si es que nosotros no hemos recibido a Cristo y caminamos como se nos da la gana o como el diablo quiere, simplemente somos esclavos de Satanás para obedecer lo que él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero lo harán aquellos a quien nunca les predicaron, caminarán aquellas personas que nunca conocieron a Cristo. Pero nosotros que le conocemos, nosotros que le hemos dicho: sí, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, hemos pasado a ser siervos de Jesucristo, esclavos
Amén. Gloria a Dios. Por consiguiente, ninguna condenación, exclama ahora, ninguna condenación pesa ahora sobre los que están en Cristo Jesús. Del castigo impuesto, dice Pablo, no queda nada, ni poco ni mucho, por pagar. Desde el momento que el creyente quedó unido a Cristo en la justificación, no tenemos nada que pagar. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó todo en la cruz. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:21? Vamos a ver. 2 Corintios 5:21. Aleluya. Gloria a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque todo lo que nosotros éramos, todos los pecados que cargábamos, todo lo que a nosotros nos, digamos, nos recogió de la inmundicia en la que vivíamos, todo quedó en la cruz, absolutamente todo. Entonces nosotros hemos pasado a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Gloria a Dios. El grado de la condenación dependería de las obras del creyente. ¿Ah? Hermanos, somos libres de condenación porque Cristo nos perdonó. Somos libres de todo pecado porque Cristo nos perdonó. Pero el grado de la condenación dependerá de las obras que cada uno haga. ¿Sí o no? Dependerá de las obras del creyente. La unción con Cristo deja sin efecto los derechos del pecado, y en este sentido lo reduce a la impotencia de dueño destronado, pero no lo elimina de nuestro interior. Ojo. ¿Se entiende? Dice que la unción con Cristo deja sin efecto los derechos del pecado. O sea, el pecado ya no tiene derecho en tu vida. El pecado ya no te puede a ti doblegar, dominar, llamemos. El pecado no te puede dominar a ti. Ya perdió sus derechos. En el sentido de que Dios reduce a la impotencia de dueño destronado, o sea, redujo al pecado, lo redujo y lo sacó. Como él antes era tu dueño, el pecado antes te poseía, pero Cristo Jesús te hizo libre y lo destronó, lo sacó. Pero eso no quiere decir que ha eliminado de nuestro interior, que quedó eliminado todo de nuestro interior. No, simplemente Él te lo quitó, te lo destronó, lo hizo a un lado, le quitó la potencia que tenía sobre tu vida, pero tú fuiste creado a tu libre albedrío para vivir como a ti te da la gana. Si tú quieres conservar todavía el pecado y vivir en el pecado, pues sigue adelante. Pero recuerda que Cristo Jesús te hizo libre, ¿no? Lo que tú tienes dentro, en tu interior, es lo que tú quieres retener, lo que tú quieres vivir. Todavía nosotros tenemos que estar en constante vigilancia. ¿Para qué? Para que no entre el pecado y se enseñoree ilegalmente de nosotros. ¿Se entiende? El pecado no tiene derecho sobre tu vida. Y cuando tú lo cometes y vives en el pecado y no lo quieres soltar del pecado, estás dándole paso a algo que ya no es legal en ti. Porque ya Cristo te salvó, Cristo te liberó. Amén. Y legalmente está en ti. Romanos 6, versículos 12 y 13. 12 y 13 dice: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón.
Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchamos también vosotros. 6, versículo 6 del 12 al 13. La carne sigue siendo débil y lo será hasta conseguir la redención de nuestro cuerpo, hasta cuando decides reconciliarte con Dios, y de esta manera venceremos el poder del pecado. No hay otra forma, hermanos, de vencer el pecado. No hay otra forma. Si es que tú no te reconcilias con Dios, una reconciliación genuina de hacer el pecado a un costado, nunca más ese pecado, nunca más. Lo viví, es cierto, lo viví un tiempo, caminé, si es posible lo viví desde que tuve uso de razón hasta cuando alguien me predicó y me trajo a los pies de Cristo. Pero cuando alguien me predicó y me trajo a los pies de Cristo, yo ya vine con otra madurez. Ya vengo con otra decisión de decir: sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, yo me someto a ti y yo paso a ser tu siervo. A lo que tú me digas, lo que tú me ordenes, pues aquí estoy, Señor. Pero no estamos en la volubilidad, Señor, ¿no? Volubilidad de que un día estás adorando a Dios y otro día estás adorando al diablo. Un día estás aquí, sí, Señor, alabando, cantando y todo, y otro día estás haciendo lo que el mundo quiere que hagas. Eso no quiere decir que has sido libre totalmente. Todavía te falta reaccionar, te falta entrar en la comunión con Dios y aceptar lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Amén o no amén, hermanos? Gloria a Dios. Tienes que vencer el poder del pecado. ¿El pecado tiene poder, hermanos? ¿El pecado tiene poder? ¿Qué dicen ustedes? El pecado tiene poder cuando tú no lo reconoces a Cristo. Pero cuando tú lo reconoces a Cristo y sabes ya lo que Cristo hizo por ti, el pecado no va a poder contigo. Porque inmediatamente quien está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, te va a hacer reaccionar, te va a tocar la puerta y te va a decir: oye, eso no es tuyo. Sigue de frente, eso no es tuyo. Cuando sabes oír, pero cuando tienes oídos que escuchan lo que te conviene, entonces ahí vas a hacer lo que te dé la gana. Pero recuerda, Dios no te va a insistir, Dios no va a estar atrás tuyo, porque ya se te explica lo bueno y lo malo. Ya tú sabes qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Si tú ya lo haces, es porque lo estás haciendo a sabiendas y bajo capricho. Y es más, diciéndole a Jesús: no quiero nada de ti, yo quiero vivir lo que a mí me gusta. ¿Ven? Eso es lo que le decimos, hermano, cuando nos encaprichamos en hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Como dice uno: ay, Señor, ya me cansé ya de estar contigo. Así, hermanos, he leído algo, no he leído, sino me han dado un testimonio así, que ha puesto un hermano: ay, Señor, ya me cansé de estar contigo, ya yo quiero ahora vivir mi vida, déjame vivir mi vida como a mí me gusta, y después de un tiempo ya regresaré de nuevo a mí. ¿Ustedes creen que Dios puede escuchar esa oración? El que escuche Satanás, y Satanás está feliz y ñato de risa. ¿Ya? Sigue, porque tú no sabes en qué momento te vienes conmigo. ¿Ah? Tú no sabes en qué momento te vienes conmigo, así que sigue haciendo lo que a ti te gusta. Por eso, hermanos, conozcamos a Dios y hagamos lo que Dios quiere y vivamos con lo que Dios te ha entregado. Te sentirás libre de todo, hermanos, y todo es todo es todo. Aún en los momentos más duros, aún en los momentos más difíciles, aún cuando te están dando un diagnóstico médico, hermano, aún cuando estás diciendo, el médico te está diciendo: mira, a mí me dijeron,
mire señora, le vamos a hacer la biopsia, necesitamos hacerle la biopsia urgente, y vaya y pague unos, yo lo quedo mirando muy bien, que me hagan la biopsia. Y después le dije, mire doctor, a mí me van a hacer la biopsia, pero yo no tengo nada. Yo no tengo absolutamente nada. Y lo dejé que la haga. Luego me voy al médico que me mandó la orden y todo, y me dice, señora, ¿cómo está usted? Feliz y sana por las llagas de Cristo. Señora, ¿y el espolón que tenía? ¿Qué espolón le dio? Yo no tengo nada. Absolutamente nada. Estoy sana en Cristo Jesús. Como no tengo nada tampoco, ¿saben por qué? Porque yo le creo a mi Dios. ¿Y saben por qué vengo aquí? Solamente para confirmar lo que Dios hizo conmigo. Por eso vengo, nada más. Pero yo no tengo nada, yo estoy sana. Gloria a Dios, hermano. Yo le doy el lugar a Dios y yo le creo a Dios. La glucosa llegó a 79. Me dolía la cabeza un poquito y todo. Entonces me dice, señora, tiene usted demasiado baja la glucosa, 79. No, usted debe de tener hasta 85. ¿Cuánto dice que tengo? 79. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Porque ahorita llevo 80 y me como un caramelo y me llevo 80. Llevo 80 y yo te dije, Señor, que yo llegaba a 80 y me mantengo en 80. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, yo le doy la gloria a Dios. Me dice, ¿usted es diabética? Yo no soy diabética. Me subió la glucosa por un motivo, por un choque hubo. Pero ya ahorita ya se estableció. Ahorita no vuelve más. ¿Saben por qué? Porque de aquí entra la prudencia. Porque de aquí yo vivo como Dios quiere. Aleluya, hermanos. Cuando tú reconoces qué hizo Dios por ti, qué te entregó, apodérate de lo que Dios te entregó. Apodérate, hermanos. No aceptes lo que te diga nadie. ¿Sabes por qué? El banco de órganos está en el cielo. Entonces, si Dios te entregó la liberación, la libertad, te la entregó en la cruz, te la entregó la salvación completa. No solamente fue salvación por muerte eterna, fue salvación de pobreza, fue salvación de enfermedad, salvación de opresión. Él te entregó la salvación íntegra. Y si Él te la entregó íntegra, gloria a Dios, el médico dirá lo que quiera. Mira que tu órgano no va a producir la insulina. ¿Quién te dice? ¿Quién dice? Si Dios me entregó la sanidad a mí, y si este órgano normalmente no quiere funcionar, Dios me va a poner otro órgano nuevo. Aleluya, porque el banco de órganos está en el cielo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién me va a hacer la operación? ¿Quién me va a cambiar? Es Dios. Por lo tanto, yo le creo a Dios. Aleluya. Entonces tenemos que saber aceptar y creer lo que Dios hizo por ti y por mí. Si no, estaríamos dando mal testimonio. El diablo te da dolores, es cierto, ¿no? El diablo te da dolores para sacarte de lo que Dios te entregó. El otro día estaba tranquila antes de noche nomás y de repente entró un dolor a este lado del cuello. ¡Qué feo, mentira! Igualito, yo le digo, ¿sabes qué? Igualito, conforme entras te vas. Igualitito, porque acá no tienes cabida, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero si yo comienzo, me duele, ya no lo soporto. ¿Y ahora qué hago? No, yo no puedo ni pararme. Mira que tienes culto, ¿qué voy a poder ir si me duele? ¿A quién le estoy dando la gloria? Le estoy dando la gloria a Satanás, porque es él quien pone la dolencia, es él quien te pone la enfermedad. Pero cuando tú le volteas la tortilla y le dices, mira, a mí qué me importa, entraste igualito te vas, porque yo me voy a hacer lo que mi padre me ha mandado a hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esa es la fortaleza que nosotros tenemos, es la fortaleza y la fuerza que Dios nos ha entregado para seguir adelante y para hacer que el poder del pecado caiga. ¿Sabes cuál es el pecado? El desconfiar de Dios. El pecado es la duda que tenemos con Dios. Ahí es cuando tú pecas. Como dice aquí Pablo, que decía, no, se angustiaba y decía, y él exclamaba, desdichado de mí, ¿quién me rescatará
rescatará del cuerpo de esta muerte? Porque él vivía en pecado, él había vivido en un pecado tan fuerte, tan grande, que mataba y perseguía a los cristianos. Pero Dios escuchó su clamor y fue libre, y es libre, y Él nos predicó más bien a nosotros, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué te dice Romanos 8, 2 al 4? Romanos 8, gloria a Dios. Con tan contentos, hermanos, con tan gozosos. Yo me gozo cuando comienzo a estudiar y a ver esto y digo, gloria a Dios. Y a mí me da ganas de gritar todo el momento porque voy encontrando cosas en las que a mí me benefician. Amén. Romanos 8, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Gloria a Dios. La ley no podía vencer el pecado, hermanos. La ley no podía. ¿A causa de qué? A causa de la debilidad de la carne. Nadie podía cumplir la ley. Era demasiado débil, la carne no podía, y la ley era bastante fuerte. Pero al estar unido con Cristo resucitado, nosotros hemos llegado a tener un espíritu vivificante. Amén. Gloria a Dios. Hemos llegado a recibir un espíritu vivificante. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 45. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Gloria a Dios. Hay otra ley del espíritu de vida, capaz de contrarrestar los efectos de la ley del pecado y de la muerte. El poder del pecado se venció en la cruz con Cristo. Amén. El poder del pecado se venció en la cruz con Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué cosa es lo que nosotros debemos de hacer para caminar como verdaderamente la justicia de Cristo? Caminar, ser cristiano no solamente es decir yo tengo a Cristo, sino caminar como un verdadero Cristo. ¿Cómo? Como Cristo. ¿Cómo caminó Cristo en la tierra? Dando testimonio, dando ejemplo, predicando, comiendo con sus discípulos, durmiendo con ellos, ¿sí o no? ¿No? A donde llegaba y se quedaban, ahí se quedaban hasta el día siguiente. Y esa gente fue la que avanzó, creció, continuó, y de la cual nosotros somos también consecuencia de esa gente. ¿Amén o no amén? La palabra espíritu puede indicar, miren, la palabra espíritu puede indicar: 1, Espíritu Santo; 2, el poder activo del Espíritu de Dios en el creyente; y 3, el Espíritu mismo del creyente bajo la acción y la dirección del Espíritu de Dios. O sea, todo esto nos indica el Espíritu. Repito, la palabra Espíritu puede incluir, dice, indicar Espíritu Santo, el poder activo del Espíritu de Dios en el creyente, el Espíritu mismo del creyente bajo la acción
y la dirección del Espíritu de Dios. Lo que la ley no podía hacer en cuanto al pecado a causa de la debilidad de nuestro cuerpo, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios, y lo hizo por puro amor. Dios lo hizo y lo hizo por puro amor. ¿Amor a quién? Amor a su creación. Él no quiso que ninguno se perdiera. Y de ver que ningún hombre podía cumplir la ley, entonces dijo, bueno, voy yo mismo. Dios mismo vino. El Verbo, su palabra, fue la que vino a tomar carne, al que se engendró en el vientre de María en forma de humano, para poder cumplir así la ley que el hombre no la pudo cumplir. ¿Qué te dice Juan 3:16? Uy, esto lo sabe todo el mundo, como Padre nuestro, ¿no? Juan 3:16. A ver. Aleluya. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si analizamos bien este versículo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, miren, ¿en quién van a creer? ¿En quién van a creer? Para que todo aquel que cree, ¿en quién? En Cristo, hermanos. Para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, no vuelva al pecado, no se condene, no se vaya al infierno, no vive en escasez, no vive en enfermedad. Para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué te dice Gálatas 4:4? Gálatas 4:4. Gloria a Dios. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino? Cuando se cumplió el tiempo. Entonces Dios lo tuvo preparado ya. ¿Desde cuándo? Desde que cayó el hombre. Ya Dios planificó, ya estaba en su plan ya de que tenía que la humanidad salvarse, no se iba a perder. Pero ¿de cómo? ¿De qué manera? Él mismo le profetizó a Adán. ¿Y qué le dijo? De la simiente de la mujer, me dice, ¿nacerá quién? El que te aplastará la cabeza. Entonces, ¿por qué le tenemos temor, hermanos? ¿Por qué le tenemos miedo si Dios Padre Celestial, el Creador mismo, lo ha puesto bajo nuestros pies desde antes que Cristo venga? Estuvo la sentencia. Pero cuando vino Cristo, se cumplió la sentencia en que fue el diablo derrotado, exhibido públicamente y bajo nuestros pies. Entonces, ¿por qué, hermanos míos, decimos nosotros, ay, me siento mal, el doctor dice que tengo tal cosa, el doctor dice que estoy de esta manera, el doctor puede decir lo que quiera, pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué tiempo le estás dando a Dios para conversar con Él? ¿Estás conversando con Él? Señor, mira, el hombre me dice esto, pero tú me dices tal y tal cosa. ¿Yo a quién le creo? Yo te creo a ti, Señor, porque tú viviste antes de las enfermedades. Tú viviste antes de los dolores. Y tu palabra dice que tú te los llevaste en tiempo pasado, presente y futuro, lo llevaste, lo dejaste en la cruz. Pues allí está en la cruz cuando viene el dolor. Satanás, este dolor mío
le creo a Jesús. Yo le creo a Dios. ¿Y sabes qué? En el nombre de Cristo Jesús yo ordeno a todos los órganos internos de mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que se alineen en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y no hay ningún órgano que se revele, hermanos. Tiene que alinearse sí o sí, porque no hay ningún otro nombre sobre el nombre de Cristo Jesús. Pero eso es cuando lo dices con convicción y de corazón. Pero si tú le dices, ay, con miedo será, ojalá que Dios lo haga, le estás diciendo, ay, diablito, quédate conmigo. Ay, me gusta, diablito, el dolor, quédate conmigo. Pero cuando tú tienes autoridad y tomas la autoridad, lo agarras a patadas al diablito. Miren, anoche, hermanos, me voy a orar. Es un testimonio que les doy aquí. Y quería orar, hermanos, y comencé a orar y se me presentó la muerte. Se me presentó la muerte y cara. Oye, le digo, mira, espíritu de muerte, Satanás inmundo, te largas de mi casa, te largas de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, te largas de la iglesia Camino de Fe, de toda la familia Camino de Fe, te vas en el nombre de Cristo Jesús, porque tú no tienes parte ni suerte en ningún hijo de Dios. Así es que te vas. Y aplico la sangre de Cristo. Aplico la sangre de Cristo en mi casa, en mi familia, en mí. Aplico la sangre de Cristo en toda la familia, Misión Cristiana, Camino de Fe, en toditos los cristianos. En el nombre de Jesús. Y se fue. Me quedé orando. Y si yo hubiera tenido miedo, ay, ¿y ahora qué hago la muerte? Y me está siguiendo, y quién se irá a morir, a lo mejor yo ya no amanezco mañana, o quién es dónde voy a dejar. Hermano, cuando tú sabes quién eres, tienes autoridad y poder. Y recordar que está bajo tus pies. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hay testimonios tan fuertes para dar sobre lo que Dios hizo, sobre lo que Dios quiere con tu vida. A nosotros nos traiciona la falta de conocimiento. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que pasa es que nosotros queremos anteponer nuestra voluntad. Recuerda que a ti te ministra también el hombre, ¿sí o no? Nos ministra el hombre converso, el hombre inconverso, ¿no? El inconverso te da una palabra que te hace dudar y te hace tambalear inclusive. Pero si tú estás bien parado en la palabra, pues la corto en el nombre de Jesús. Y le quitas autoridad a la palabra que te está dando el hombre. Por eso dice aquí la palabra de que Cristo quitó el poder del pecado. Te quitó el poder, pero recuerda que interiormente no te lo desechó, porque Dios no te hizo maniquí, ni te hizo títere. Dios te hizo un hombre a la imagen y semejanza de Él. A imagen y semejanza de Dios nos creó, dice la palabra. Entonces nos hizo nuestro libre albedrío para nosotros vivir como a nosotros se nos dé la gana, con lo bueno o con lo malo. Dios te enseñó, por eso te está dando palabra, para que tú vivas como Dios quiere y no como el hombre quiere. El pecado todavía me siento débil. Señor, todavía caigo. Soy hombre, pues Señor, ¿qué voy a hacer? Hay una flaquita por ahí de 90, 60, 90 y Señor, mi vista se me va por allá donde tú sabes, y ahora que usa la minifalda que se le ve hasta los intestinos, y ahora que usa unas blusitas hasta aquí arriba que muestran todo. ¿Cómo no quieres, pues tú, Señor, que yo humanamente pueda? Señor no te escucha y te dice, haz lo que te dé la gana. Vive como te dé la gana. Si quieres condenarte al infierno, muérete. Así es, hermano. ¿No? Así es. Esa es la verdad. Porque nosotros, Dios nos ha dado la salida. Pero el mundo no, el mundo te gana. El mundo te gana. Y nosotros hacemos, lamentablemente, humanamente, muchas veces los que no se someten a la palabra, hacer lo que el mundo quiere. Gloria a Dios.
Dios. ¿Cuántos dicen ellos? Ay, o amén, hermanos. ¿Ah? Sí. Por ser, dice, hemos visto Gálatas 4:4. ¿Qué te dice Romanos 8:32? Romanos 8, versículo 32. Gloria a Dios. 8:32. Nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Venga, hermanos, con Cristo nos da todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo hijos aceptos al Padre. Por eso le podemos decir muy libremente: papito, Abba Padre, papá, te amo. ¿Por qué? Porque nos aceptó como Padre. Primero fuimos creación. Aquel que no tiene a Cristo no es su hijo, es la creación, una criatura de Dios. Pero un hijo de Dios, todo lo que tuvo Cristo y que no se lo llevó, lo dejó para nosotros. Por desconocimiento no lo hemos disfrutado. Pero ahora, conforme vamos conociendo, hermanos, debemos ir aplicando paso a paso lo que Dios nos entregó. ¿Qué dice la palabra de Dios con los diezmos? Traed los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. ¿Qué más dice? Yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Qué más dice? Yo reprenderé al devorador por ti. ¿Y quién es el devorador, hermanos? El devorador son las enfermedades, es la pobreza, es el adulterio, es la fornicación. Hermanos, ira, es todo. ¿Por qué? Porque estás desobedeciéndole a Dios y le estás robando a Dios. Por lo tanto, te estás dejando que el diablo haga con tu vida lo que quiera. Mira, a nosotros nos pueden engañar. Nos pueden mostrar, uy, los domingos, ay, sí, mi hermano bien fiel, viene todos los domingos, sí, él ora, sí, lo vieras, cómo toca palma, cuando lo alaba, no, ni hablar, no, eso lo vemos nosotros humanamente. Pero Dios, a Dios no le engañan, a Dios no le engañamos, hermanos. A Dios nos conoce, no hay nada que se pueda ocultar para Dios. Entonces, cuando se viven las consecuencias, ¿por qué se vive? Cuando se vive algo, ¿por qué es? No es porque Dios te quiso probar. Son consecuencias del pecado. Y lamentablemente, si las consecuencias del pecado no las vivimos nosotros, va a parar a los más indefensos, que son las criaturas, los hijos. ¿Ah? Gloria a Dios. Hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios. A Él nada le podemos ocultar. Él dice: una lámpara, ¿dónde la pones? ¿La vas a poner debajo de tu cama? Ahí escondido. No daría luz, ¿verdad? Pero Dios, ahí escondido, Dios lo ve. Y Dios sabe. Gloria a Dios. Habíamos visto Gálatas 8:32, ¿verdad? Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, en condición semejante a la de un hombre pecador. No quiere decir, por tanto, que su carne, su naturaleza humana, no fuese como la nuestra. Fue como la nuestra, pero dice en semejanza. Un hombre que no pecó, un hombre sin mancha, porque venía de la naturaleza de Dios, ¿no? Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Aleluya. Filipenses 2, versículo 7.
sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que hizo Jesús. Él se hizo semejante y tomó la forma de siervo. ¿Para qué? Para servir, hermanos. Él vino a servir, Él no vino a ser servido. Amén. Vemos que fue peor o mayor todavía al parecer como si fuera pecador, ¿no? Juan 1:14. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Él se hizo carne. En esa carne humana que tomó el verbo, condenó Dios al pecado. ¿Ah? En esa carne humana que tomó el verbo, condenó Dios Padre al pecado. Es decir, en su humanidad santa, Jesús sufrió la condenación que Dios hace del pecado, puesto que llevaba sobre sí el pecado de toda la humanidad. No solo trató la culpa del pecado, sino también del poder del pecado, pues lo quebrantó legalmente a fin de que la santificación del creyente fuese posible. La santificación se ha llamado la lógica de la cruz, según el estudio del exégeta Trenchard, pues aquel que es justificado por su unión vital con el que murió y resucitó debe andar en novedad de vida como resultado lógico del gran hecho realizado en el cual tiene su parte. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros somos justificados, hemos sido justificados en Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos unidos, ¿sí o no? Con Jesús, ¿qué dicen ustedes? ¿No estamos unidos? Estamos unidos. Tenemos el mismo espíritu con el que Cristo Jesús caminó acá en la tierra. Romanos 8:4. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué es que nosotros caminamos conforme al Espíritu, hermanos? Porque tenemos que caminar de acuerdo a lo que Jesús nos dejó establecido en su palabra. ¿Saben por qué? Porque esta palabra es espíritu y es verdad. Las escrituras es espíritu y es verdad. Esta es palabra viva y eficaz, hermano. La ley quería que estuviésemos sin pecado y cumpliéramos la voluntad divina. La ley quería. Pero esto es precisamente lo que ha concedido Cristo a los que, estando en Él, no regulamos ya nuestra conducta. ¿Quiénes? Los que estamos con Cristo, según las indicaciones que nos ha dado el Señor, según la moción del Espíritu. ¿Ven? Entonces, ¿estamos ya regulados nosotros? Separados del pecado, ya no vivimos en el pecado, ya no lo buscamos al pecado, ya el pecado no tiene poder y autoridad en nosotros, o todavía no la tiene, hermanos. Pero el pecado se comete porque tú quieres, porque como te ha hecho tu libre albedrío, tú puedes hacer lo que te da la gana. ¿Sí o no? Hermano, mucho cuidado con el adulterio.
El jueves les hablé sobre Jerusalén, ¿verdad? Un pedacito de lo que yo había, dentro de lo que había estado estudiando, encontré que Dios, Jehová, se apartó y aborreció Israel debido al adulterio, porque él la reconoció a Israel como su esposa. En lo que dice la palabra, ¿no? En el libro que estuve estudiando, dice, lo reconoció como a su esposa, pero Israel lamentablemente adulteró con otros dioses, dándole lugar a quién, a Alá. Los judíos, ¿a quiénes le rinden culto? Los árabes mismos, ¿a quién le rinden culto? Entonces eso fue abominación a los ojos de Dios. Y eso mismo ocurre en nosotros como cristianos, hermanos. Aquel hogar, aquel matrimonio en que el hombre saque los pies del plato, ante los ojos de Dios. Si no se convirtió una vez y se arrepintió, le pidió perdón a Dios para nunca más, Dios lo escucha. Porque sabe que es para nunca más. Pero si lo cometió diciendo nunca más y todavía no se fortifica, no cambia su forma de ser, no mata la carne, puede caer en cualquier momento. Y eso sí, ahí es lo que se dice, de que por más que pida perdón, Dios ya lo escucha. Y que las oraciones, por más que uno clame, llegan a ser pecado. Es fuerte, ¿no, hermano? Es bastante fuerte, pero aquí la palabra dice, cualquier pecado te es perdonado. Puedes ofender al Padre, al Hijo, pero el pecado que no se perdona es aquel que... A ver, ¿quién se acuerda? El pecado que no es perdonado es el que ofende o contrista al Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos nosotros dentro? ¿Que este cuerpo qué cosa es? El templo del Espíritu Santo. Entonces el pecado que cometes, hermano, de fornicación, adulterio, mentiras, son abominación a los ojos de Dios. Por lo tanto, estás contristando al Espíritu Santo. Mucho cuidado. Si no lo entendieron hasta hoy, mucho cuidado con que esto se vuelva a cometer. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Examinamos nuestro interior a fin de ver cuáles son las cosas que atraen nuestra atención y suscitan nuestro interés. Buscamos el favor y la comunión con Dios, nuestro bienestar espiritual, los intereses eternos, etc. O se van nuestros pensamientos y afectos tras las cosas mundanas, temporales y pecaminosas. Y para mejor advertirnos de las consecuencias, Pablo nos dice en qué termina una u otra manera de vivir. Una manera de pensar, de sentir y de actuar que siga las orientaciones de la carne ha de llevar a la corrupción, no solo espiritual, sino también física, es decir, a la muerte. En cambio, una manera de pensar, sentir y actuar conforme a las mociones del Espíritu lleva a una vida y paz verdadera que comienza aquí en la tierra y perduran en la eternidad. Amén. Amén. ¿De qué manera vamos a vivir, hermanos? ¿De qué manera tenemos que vivir? Con Cristo Jesús, obedeciendo su palabra y sobre todo con el propósito de cada día ser mejor, hermanos. Si ya conoces la palabra, con cada día aplicar la palabra a tu vida. Porque dice que esta es el agua, ¿sí o no? La palabra es el agua la que te lava de todo lo que no te conviene. Gloria a Dios. Hermanos, que esto nos ayude a ser cada vez mejores,
que nos ayude a no perder nuestra salvación. La palabra, recuerden que dice que todo pámpano que en sí no diera fruto será cortado y echado al fuego. O sea, serás cortado de la tierra y encima te vas al infierno. ¿Ah? La palabra es dura, hermano. Esto no es porque se me ocurre decirles, sino porque está escrito. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.